En nombre del Observatorio de Comercio Exterior OSEX de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Nuevos y viejos ejes de los procesos de integración. OSEX se complace en presentar a dos especialistas de renombre, quienes nos brindarán una disertación sobre un tema de palpitante actualidad, que combina el comercio, la integración regional y su impacto en la política industrial. El orden que tendrá este evento es el siguiente. Iniciaremos con las palabras de bienvenida a cargo de doña Belia Gobaere, especialista en Derecho Comercial Internacional, con maestría de la Universidad de Michigan. Fue viceministra de Economía, Industria y Comercio. Es analista y formadora de opinión desde 1993 en el periódico La Nación y funge como coordinadora del Observatorio OSEX de la UNED. Acto seguido, tendremos la exposición del doctor Jorge Mario Martínez Piva, quien tiene a su cargo la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la CEPAL de México, renombrado Centro de Asistencia Técnica, Investigación y Asesoría en Diseño, Formulación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas con gran influencia en la región. Al finalizar las ponencias, abriremos un espacio para preguntas y desde ahora los invitamos a formularlas a través del chat. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a doña Belia. Amigos y amigas, es con gran satisfacción y podría decir también con orgullo que podemos ofrecerles hoy a Jorge Mario Martínez Piva, un costarricense, prestigioso investigador y académico y funcionario directivo de la CEPAL. Jorge Mario nos ofrecerá una auténtica cátedra actualizada sobre el lugar estratégico de la regionalización dentro de la globalización y las políticas de su promoción en tres grandes contextos: el mundial, el latinoamericano y el centroamericano, aterrizando al momento actual de la pandemia del COVID-19. Jorge Mario, es un gusto tenerte con nosotros y quiero agradecerte tu contribución invaluable a la creación de capacidades a través de esta ventana que es OSEX, sus videoconferencias y sus boletines, instrumentos pertinentes a la modalidad de estancia que es la fortaleza educativa de la UNED. Yo voy a hacer una breve introducción ubicando la materia que nos ocupa hoy en sus aspectos más generales, para que Jorge Mario pueda ubicarla espacial y temporalmente en sus procesos y en la coyuntura que estamos viviendo. Lo primero que debo decir es que desde la generación X estamos demasiado acostumbrados a dar por sentadas muchas de las condiciones que están en la base de nuestra convivencia. La más básica de ellas es la paz. Esta pareciera una premisa sobreentendida y no lo es. Y hablando de regionalismo y regionalización, basta echar una mirada al planeta y podríamos dividir al mundo en dos grandes tipos de regiones. Aquellas que tienen un comercio sostenido, estable y más o menos regulado, y aquellas que están en guerra. Tal vez se nos olvida, porque no lo vivimos directamente, sino que fue la generación de nuestros abuelos. El mundo se puede convertir muy de repente en un infierno. Stefan Zweig, uno de esos sorprendidos por el cataclismo. Él nos habla de su mundo de ayer, de su ayer, de una Viena, Austria y el mundo que nunca más volvió a ser el mismo. Efectivamente, dos guerras mundiales de impactos devastadores fueron resultados apodícticos de una cultura internacional que no había cultivado la articulación colectiva de sus fuentes de tensión, entre ellas de gran importancia el intercambio comercial, dejando al arbitrio de cada país enfrentado a los demás. Debe hacerse hincapié en el peso que tuvieron las políticas proteccionistas y la carencia de regulación colectiva como antesala de dos grandes guerras mundiales. Mi querido y hoy finado profesor Jackson decía que la historia moderna establece una clara relación entre la aplicación de ciertas políticas económicas comerciales
y la guerra. Y me enseñaba que esta relación fue particularmente evidente en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó la paz, después de la Primera Guerra Mundial, no se resolvieron las diferencias que habían llevado a ella. La guerra volvió. Dichosamente, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, había conciencia de alivianar de forma estructural las fuentes de disputa. El comercio se entendió como uno de los más susceptibles escenarios de conflicto. De ahí que el choque entre intereses nacionales debía encontrar un cauce para evitar posibles escalamientos. Se comprendió el comercio desde la perspectiva colectiva de un andamiaje preventivo. Nació así el concepto del multilateralismo en las relaciones internacionales como garante de contrapeso y mecanismo colectivo de previsión y protección de las rivalidades, muchas veces con largo anclaje histórico entre las naciones. Churchill, justo terminando la guerra, advirtió que la única forma de evitar conflictos militares futuros entre las naciones europeas era consolidarlas en un sentido de destino común, los Estados Unidos de Europa. Era una visión que ponía esta otra piedra angular en el comercio mundial como baluarte de la paz y el progreso. El regionalismo, complemento decisivo y necesario de un sistema multilateral de comercio. Medio siglo de evolución constante y construcción sentó los cimientos del actual sistema multilateral de comercio bajo la OMC, bajo la sombrilla multilateral, y eso fue desde sus albores, bajo el GATT. Siempre se previó la conformación de bloques económicos regionales como mecanismos complementarios del sistema que permiten movimientos más acelerados de liberalización comercial entre socios que así lo decidan, por razones estratégicas o regionales. Ambas tendencias, multilateralismo y regionalismo, han coexistido desde los mismos inicios del multilateralismo de la posguerra y están diseñadas para asumir una coexistencia complementaria. Hay que debe considerarse que si el nacimiento de la OMC en 1995 constituyó un relevante fortalecimiento del orden multilateral, este paso venía acompañado del surgimiento, también para quedarse, de un movimiento complementario equiparable hacia la regionalización. No ha hecho más que fortalecerse desde entonces. Jorge Mario nos explicará que si la pandemia trajo consecuencias ralentizadoras de las relaciones comerciales multilaterales, es en cambio una coyuntura de fortalecimiento de la integración regional. En ese orden de ideas, cabe destacar que los ímpetus regionalistas tienden a exhibir momentos de mayor impulso que coinciden en el tiempo con impases del sistema multilateral como respuesta a esporádicas ralentizaciones, que ahora parecen más bien ser la norma y no la excepción. Así, por ejemplo, los casos más emblemáticos de integración regional coincidieron precisamente al inicio de la década de los 90 del siglo pasado, con un periodo de incertidumbre multilateral. Fue entonces que se gestaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, la profundización del proceso de integración comunitaria que llevó a la conformación de la Unión Europea, en Asia, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se establece en 1989. Como veremos después, estos son los tres grandes polos de integración regional. De forma anecdótica, se puede decir que el mundo distópico que en 1947, recién saliendo de la guerra, dibujaba Orwell en su novela 1984, era de un mundo fragmentado en regionalismos en esos mismos polos. En Centroamérica, ese periodo de los 90 coincide también con la profundización de un proceso previo de integración regional cepalina que data de los años 60 del siglo pasado. En el caso de nuestro istmo, el proceso de integración centroamericana responde a vínculos preexistentes, producto de una historia en común, lazos culturales, un idioma compartido y un espacio geográfico unificador. Los esfuerzos integracionistas de más de 3 décadas
retoman nuevos ímpetus en la década de los 90, dado el signo incierto que tenía entonces el sistema multilateral. Hoy, muchos autores consideran que estamos frente a un escenario de agotamiento de la globalización y del sistema multilateral de comercio. Jorge Mario nos expondrá esto con más detalles, cómo la tendencia del momento actual apunta a un fortalecimiento de la regionalización, en parte frente a la demostrada incapacidad de los miembros de la OMC de llevar a feliz término la ronda Doha y de lograr consensos. A esa ralentización del sistema multilateral se suman tanto guerras comerciales con Estados Unidos como protagonista, como problemas propios de gobernanza y de parálisis en el seno de la OMC. Ya la CEPAL había advertido la afectación mundial del comercio debido a fricciones comerciales. El volumen del comercio mundial de bienes, decía la CEPAL, presentaba una tendencia negativa antes de la pandemia. En 2019 disminuyó un 0.4%, su primera caída desde la crisis financiera mundial. Esto fue en gran medida el resultado de la acumulación de barreras comerciales desde inicios del 2018, principalmente entre Estados Unidos y China, y su efecto en las cadenas globales de valor. La pandemia va a dejar un mundo empobrecido. Las empresas con cadenas de valor distanciadas habrán comprendido la vulnerabilidad a la que están expuestas. La eficiencia de costos tendrá que ubicarse en parámetros de riesgo más controlables. Las debilidades de la globalización habrán quedado más expuestas y en particular los impactos políticos y sociales de la deslocalización de las empresas tendrán que ser abordados con políticas públicas y se tendrá que enfrentar una mejor redistribución de los beneficios del comercio. Ese es el panorama en el que se ubica la reconstrucción de la globalización y de la integración regional después de la pandemia. Jorge Mario le pondrá carne analítica y números a las nuevas realidades que tendremos que visualizar. Muchas gracias y cedo la palabra a Jorge Mario. Muchas gracias, Belia, muchas gracias, Helen. Bueno, evidentemente estoy muy agradecido, muy contento de poder compartirles algunas ideas de los trabajos que estamos haciendo. Y quisiera empezar por agradecer a Helen por su trabajo de coordinación, a Belia por esas palabras de introducción que ponen el acento en los problemas más importantes del comercio y de los procesos de integración en estos momentos. Bueno, también quiero agradecer a la UNED y en especial al Observatorio de Comercio Exterior, que siempre han estado impulsando iniciativas de diálogo, de discusión, de profundización de conocimiento en estos temas. Y por supuesto también a César Rojas y a Marcos Zúñiga, quienes están tras las pantallas, pero nos han hecho posible que yo los invite a mi casa y desde acá les comparta algunas ideas y esta charla. Entonces, sin más, voy a compartirles una presentación para que podamos todos seguir con detalle, digamos, los puntos de mi presentación. Bien, vamos a ver en esta conversación, en este diálogo, los siguientes puntos. Primero vamos a ver los ejes tradicionales de la integración. Es decir, los procesos de integración empezaron con unas premisas y con unos instrumentos de actuación y queremos revisarlos rápidamente. Digo rápidamente porque nos interesa llegar más bien a los temas emergentes. Luego vamos a ver qué ha pasado después de esos procesos de integración en los últimos años en materia de comercio y de estructura productiva. ¿Por qué? Porque la estructura productiva y el comercio determinan mucho la acción de los países. Qué sé yo, para poner un ejemplo. Este cuestionamiento que hace el gobierno actual de los Estados Unidos al comercio internacional, fundamentándose en el déficit comercial que tiene,
en realidad tiene su origen en una estructura productiva deslocalizada que ha hecho que Estados Unidos tenga un déficit comercial digamos, en cuanto a importaciones y exportaciones, pero un gran superávit financiero. Entonces yo creo que eso es importante analizarlo. Para luego ver los ejes emergentes. ¿Qué llamo yo ejes emergentes? Estamos hablando de algunos elementos clave de la economía actual que pueden llevarnos a redireccionar, a cambiar, a ajustar los modelos que teníamos de integración y de comercio. Yo estoy señalando la crisis económica que ya Belia mencionaba, el cuestionamiento que sufre la globalización actualmente, los cambios geopolíticos que estamos viviendo, temas tecnológicos y la crisis ambiental. Podríamos hablar de muchos más temas, pero yo creo que en estos podemos resumir algunos de los elementos más importantes. Y aunque no está aquí, podemos incluso hablar de la crisis del coronavirus, porque está presente en todo eso. Tiene que ver con el tema tecnológico, tiene que ver con nuestra relación con el medio ambiente, con nuestros patrones de producción y consumo, por lo tanto con la crisis ambiental. Y luego vamos a terminar analizando la propuesta de cambio estructural progresivo que hace la CEPAL. Y cómo podríamos aterrizar en política económica esta propuesta para regiones que están en procesos de integración. Seguimos. Empecemos, como les decía, por los ejes tradicionales de la integración. ¿Para qué se integran los países? ¿Por qué lleva a que un país o que un grupo de países decidan integrarse? Pueden haber diferentes motivos. Digamos, de cada región es distinta. El caso de la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, había incluso un objetivo de paz, ¿verdad? Pero en términos generales, más allá, digamos, de las singularidades de cada región, hay unos objetivos claros. El primero de todos es incrementar el comercio. Incrementar el comercio porque el comercio genera crecimiento. Si algo tiene el comercio, es una gran capacidad de generar riqueza. O sea, el comercio lleva especialización. Los países que comercian se especializan en aquello que son más eficientes. Además, al llevar especialización, lleva aumento de productividad. Eso impacta en el PIB per cápita y en los ingresos de las personas. Es decir, el comercio tiene una gran capacidad de transformación productiva y de generación de riqueza. Ahora, uno espera con esta integración coordinar alguna infraestructura con vocación regional, es decir, uno no se integra en el vacío, uno necesita puentes, necesita fronteras ágiles y también necesita mecanismos de cooperación regional. ¿Por qué? Porque para que haya comercio tiene que haber cooperación en temas básicos para el comercio, como pueden ser normas, estándares sanitarios, estándares de seguridad. Lo acabamos de ver en Centroamérica, cómo era necesaria la cooperación regional en temas de bioseguridad para que el comercio siguiera funcionando. Entonces, la integración necesariamente lleva a cooperación regional. Entonces, claro, las expectativas de un proceso de integración siempre han sido y siguen siendo muy altas, porque uno espera que un proceso de integración nos lleve a modificar la estructura productiva de un país. Pongo aquí en la lámina y promover la industrialización. Cuando hablo de industrialización es en un sentido muy amplio. Es decir, es en cómo transformar la estructura productiva de hoy a una estructura productiva de más productividad, más competitiva. Eso en los años 50 era industrializarse, es decir, pasar de economía primaria a economía secundaria. Hoy por hoy estamos hablando que la política industrial, modificar la estructura productiva, no necesariamente es pasar todo el sector secundario, es pasar a sectores más dinámicos, a sectores más productivos, y esto puede ser primarios. Uno puede tener países como Holanda, muy pequeño, porque es el mayor productor de tomate del mundo. Increíble. Eso solo se logra con muchísima productividad y ese es el sector primario. Y uno puede tener un sector secundario potentísimo, qué sé yo, manufactura avanzada, desde manufactura de equipo médico, por ejemplo, o un sector terciario súper avanzado, como lo que estamos haciendo ahora. Estamos conversando a través de una plataforma digital que es un servicio. Todo esto es
lo que uno espera de una integración, una especialización, mayor productividad, y eso es lo que llamamos una industrialización, es decir, en realidad es un cambio productivo. Uno espera también que el comercio nos lleve a incrementar el valor agregado, es decir, que los países al especializarse cada vez produzcan cosas con más valor, más sofisticadas, más especializadas. Y también, como les decía antes, uno espera incrementar las capacidades de cooperación de la cooperación regional en diferentes áreas. Y eso va a depender de cada región, pero por lo menos se requiere cooperación en materia de aduanas, por lo menos en estándares sanitarios y en estándares técnicos, en materia de bioseguridad, como se vio ahora, pero también puede haber cooperación en materia de seguridad clásica, materia de ciencia y tecnología, e incluso cooperación en materia de posiciones en organismos internacionales para defender o no ciertas posiciones. Pensemos en el caso del multilateralismo, ante la OMC o ante la COP, por ejemplo. Entonces, eso es lo que uno espera de un proceso de integración y eso es lo que se ha esperado siempre. Esto, digamos, los pilares tradicionales. Ahora bien, uno presume, cuando hace un proceso de integración, que algunas cosas funcionan bien. Y eso es importante señalarlo porque a menudo no funcionan bien y por lo tanto hay que actuar sobre ellas. Uno espera que los mercados funcionen bien. Es decir, uno espera que no haya grupos monopolísticos, por ejemplo. O uno espera que no hayan decisiones arbitrarias que cierren sectores para favorecer a grupos específicos. Uno espera que las aduanas y las infraestructuras relacionadas con las aduanas funcionen bien. Si no funcionan, por mucho que uno haga esfuerzos de liberalización, el comercio no va a funcionar. Uno presume también que hay estándares técnicos, sanitarios y fitosanitarios homologados y reconocidos, porque ¿de qué sirve integrarse y bajar a cero los aranceles si lo que se produce en el país vecino no es aceptado técnicamente o sanitariamente en el país de al lado? Y también uno presume que las productividades y los ingresos son similares, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si las productividades y los ingresos son muy disímiles entre los países, van a haber tensiones. Si el país con mayor productividad, el país con mayor ingreso, posiblemente tenga una relación comercial mucho más beneficiosa que los demás. Y eso va a generar tensiones. Y por lo tanto es necesario hacer un esfuerzo porque todos los países aumenten su productividad de manera similar y sus ingresos de manera similar. Y todos ganamos. O sea, todos ganamos con que todos seamos más parecidos, hacia arriba y no hacia abajo. Ahora bien, una vez que se han generado diferentes procesos de integración, pensemos en el caso centroamericano, que es el proceso más antiguo que tiene América Latina. Esto ha conllevado una convivencia con un comercio que se ha generado y con una estructura productiva, que es lo que quiero que repasemos ahora. Lo que estamos viendo acá es el comercio intrarregional en América Latina. En la línea roja, lo que vemos es el porcentaje del comercio intrarregional en toda la región de América Latina. Y eso lo estamos midiendo en el eje vertical de la derecha. Es muy poco. Sí, para el año 2018 estábamos hablando que el comercio intrarregional era el 17% de todo el comercio. Es bajísimo. Y por lo tanto hay un margen de mejora todavía muy alto. Ahora bien, esto no es igual en todas las regiones. Hay regiones, pensemos el caso de México, por ejemplo, que no pertenece estrictamente hablando a ningún proceso de integración latinoamericano. Está en la LADI, es cierto, pero digo yo, no pertenece a un proceso regional de creación de un mercado común. México está tan integrado con los Estados Unidos que su principal socio comercial es los Estados Unidos y por lo tanto, y además es el mayor exportador de América Latina. Eso significa que la relación de México con América Latina es bajísima y por lo tanto el peso relativo de México influye muchísimo en que ese porcentaje sea así de bajo. No es el caso, por ejemplo, de países pequeños, llámese el Caribe o llámese Centroamérica. Para eso puse este ejemplo. Esto es el comercio intracentroamericano desde el año 1960, desde la creación del mercado común centroamericano. Fíjense qué interesante. En el año 60, cuando se crea la integración centroamericana, solo el 7% de las exportaciones iban al interior de Centroamérica.
y el 93% restante iba fuera de Centroamérica. En aquel momento Centroamérica era exportador sobre todo de productos primarios, banano, café, azúcar, carne. Y fíjense cómo funcionó el proceso de integración. Y pocos años después, 10 años después, el 26% del comercio era intrarregional. Hoy por hoy es 32% del comercio. Eso es muy alto. No tan alto como la Unión Europea. La Unión Europea es un caso especial. Son países relativamente pequeños, muy cercanos, muy integrados, con cadenas de valor muy integradas. Y muy desarrollados, es decir, producen de todo. Y por lo tanto tienen unas cadenas muy complejas. Centroamérica son países pequeños y por lo tanto importan mucho. Al ser importadores importantes, es normal que el comercio total no sea tan alto. Entonces, un 32% del comercio que sea intrarregional es muy importante. Y eso ya genera una estructura. Es decir, Centroamérica tiene estructuralmente una vocación para exportar al interior. Y ese 32% es tan importante que en momentos de crisis, como lo acabamos de ver hace un par de meses, momentos de crisis como la que generó el COVID-19, lleva a Centroamérica a tomar decisiones para seguir comerciando a pesar de la amenaza del COVID, porque ese peso es tan grande que mueve la economía. Y entonces, eso significa que el proceso de integración llegó a generar un mercado relevante y un mercado que mueve decisiones políticas. Fíjense qué importante es esto, y si lo comparamos con lo que vimos anteriormente, realmente Centroamérica es la región más integrada de toda América Latina. Ahora bien, en materia de estructura productiva, lo que vemos también es que es muy distinto el comercio intrarregional del comercio extrarregional. Si vemos en el lado izquierdo del gráfico, lo que tenemos en un recuadro rojo, son las exportaciones de América Latina divididas en productos primarios, manufactura de baja tecnología, alta tecnología, hacia China, Asia y la Unión Europea. Fijémonos en China, que es el extremo izquierdo. Casi el 80% de las exportaciones latinoamericanas a China son bienes primarios. Si nos vamos al lado derecho, lo que tengo encerrado en un círculo azul, vemos el comercio intra-latinoamericano. Vemos que los productos primarios son solo el 26%. ¿Sí? De hecho, el segmento de mayor peso, que es un 33%, son las manufacturas de tecnología media. Es decir, estructuralmente, lo que se comercia dentro y fuera de la región es distinto. Es muy interesante el caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos se comercia sobre todo manufacturas con Estados Unidos. Y ese es el caso de toda Centroamérica, República Dominicana y México, que son los que más pesan en el comercio latinoamericano con Estados Unidos. Se comercia sobre todo manufacturas. Está el proceso de maquila detrás de esto, por supuesto, lo que lo explica. Pero lo que quiero decir es que no es irrelevante decir con quién comerciamos, porque ciertamente, dependiendo con quién comerciamos, hay una canasta de exportación. Y esto es importante a la hora de hacer política pública dirigida a la promoción del comercio, y por lo tanto también es un valor del comercio intrarregional. Como vemos, esto comienza a justificar los esfuerzos que hacemos por los procesos de integración regional. En este otro cuadro, lo que estamos viendo, lo tengo marcado en rojo en la columna izquierda, es el número de productos. Número de productos exportados por país. Entonces, de nuevo, con excepción de México, todos los demás países exportan más productos a la región de América Latina y el Caribe, o sea, a lo interno, que fuera de la región. Dicho en otras palabras, la canasta exportadora es mucho más diversificada. Con excepción de México, que es el caso que casi siempre es excepción dada su integración con los Estados Unidos. Pero esto también es muy importante porque esto nos da luz sobre la relevancia del mercado intrarregional. No estamos viendo quiénes exportan, porque muchos de estos pueden ser transnacionales, ya sean translatinas o sean transnacionales de otras regiones, pero también hay muchas pymes. Y podemos comentarlo un poco más adelante. Y otro elemento muy importante de la estructura es qué se exporta. Y lo que estamos viendo acá es el total del peso de las
exportaciones de manufacturas por región. Entonces, veamos Centroamérica. El 66% del total del comercio intrarregional es manufactura. Eso es muy interesante. Muy interesante porque entonces nos dice que realmente el proceso que se inició en el año 60 para promover una industrialización basada en creación de un mercado interno ha funcionado. Tiene miles de errores, tiene miles de problemas, es muy dependiente aún de importaciones, somos dependientes tecnológicamente, pero tenemos ya una estructura que nos dice que hay un valor y una diferenciación del comercio intrarregional que vale la pena defender. Y este cuadro resume lo que hemos venido hablando. Si para la mayoría de los países de América Latina el comercio intrarregional es cualitativamente distinto por el número de productos, porque la mayoría son manufacturas, porque muchas son empresas pyme, y de eso voy a referirme. Estas dos últimas columnas que están a la derecha me quiero referir ahora. Muchas son pymes y además es un espacio natural para el crecimiento de las empresas multilatinas o translatinas, como quieran llamarlo. Siempre es difícil estudiar a las pymes porque son pequeñas, porque algunas no se registran, algunas exportan hoy pero no exportan mañana, ¿verdad? Entonces es un sujeto de análisis difícil. Sin embargo, y para el caso de Costa Rica yo creo que esto es muy relevante. Hace unos años hicimos en CEPAL un estudio. Nos ayudó mucho que nos compartieran los datos los amigos de Procomer, y luego hicimos una serie de entrevistas a transticas, transnacionales costarricenses. Y queríamos ver, bueno, por un lado, dónde estaban, en qué sectores, y qué tanto apoyan a la economía nacional que una empresa se haga transnacional. Había una hipótesis detrás, y es que Costa Rica es un gran esfuerzo exportador, pero no ha hecho igual esfuerzo por que las empresas se transnacionalicen, cosa que se han hecho países como Brasil o China, por ejemplo, donde tienen un mecanismo institucional para que las empresas se vayan a ser globales, go global, decían los chinos. Bien, para sorpresa nuestra, nos encontramos en Costa Rica, habían más de 100 transticas, más de 100 translatinas. Y para sorpresa nuestra, la mayoría eran pequeñas. Si no estamos hablando de grandes empresas como uno podría pensar de FIFCO o uno podría pensar de la misma Dos Pinos, ¿verdad?, que son translatinas, sino empresas pequeñas de transporte, empresas pequeñas de venta de perfumes, empresas pequeñas de servicios, de software, por ejemplo, que tenían que abrir una oficina y una representación en Nicaragua o en Panamá o en Colombia para poder comprar y vender, para estar cerca de sus clientes. Y esas empresas exportaban. Entonces había un vínculo directo entre ser transnacional, o sea, salir del país, abrir una sucursal, abrir una representación en otro país y exportar. Y eso era en todos los sectores. Había en servicios, había en manufactura, pero también en el sector primario. Y eso nos mostraba el vínculo importantísimo de las pymes y los mercados regionales y su crecimiento hacia transnacionales. Aunque, como les decía, la mayoría de estas son pequeñas y siguen siendo pequeñas, pero dado el tamaño de Costa Rica, era natural que tuvieran que abrir una oficina en otro país y por lo tanto convertirse en una transtica, como les llamo yo. Y esto muestra que el mercado regional es cualitativamente distinto. En otras palabras, la estructura productiva que ha generado la integración es una estructura que nos ha beneficiado y hay que seguir defendiéndola, hay que seguir apoyándola y transformándola, porque no vamos a seguir siempre haciendo lo mismo, porque si no, no avanzamos, ¿verdad?, para sacar provecho y que la economía sea mejor. Y eso es lo que vamos a llegar al final a hablar con la propuesta de un cambio estructural progresivo. Ahora bien, en todos estos mecanismos de integración hemos tenido instrumentos tradicionales de actuación. El más clásico de todos, acuerdos comerciales y aranceles. Es decir, para crear un espacio de integración, lo primero que se acuerda es bajar aranceles o un ritmo escalonado de aranceles o protección a través de aranceles a sectores. Eso es un instrumento súper tradicional. Otros instrumentos son la homologación de certificaciones para que el comercio pueda funcionar. Para eso se crean acuerdos de homologación o se crean institutos certificadores. Un instrumento súper tradicional, las mesas de negociación. Nos sentamos para llegar a acuerdos sobre aranceles y sobre
sobre medidas técnicas. También acuerdos de producción conjunta, es decir, los países pueden llegar a acordar que hay ciertos sectores que se van a proteger o van a tener aranceles un poco más altos que otros porque son sumamente sensibles. En el caso centroamericano, el café, por ejemplo, ¿verdad? O el azúcar, o el alcohol. Hoy por hoy comienza a pensarse incluso en elementos médicos, porque son temas sensibles. ¿Verdad? Y por supuesto también instrumentos tradicionales como la infraestructura, si los países tienen que crear aduanas y que funcionen, porque si no de nada sirve todo lo anterior. Pero luego comenzamos a ver que las regiones integradas necesitan otros instrumentos no tan tradicionales. Y entonces ahí aparece la política de competencia, las políticas de compras públicas, la coordinación tributaria, que es muy complicado. Rápidamente, política de competencia. En regiones tan pequeñas como las centroamericanas y países tan pequeños, la integración puede generar que una sola empresa domine el mercado. Es decir, un proceso de integración entre países pequeños puede llevar, incluso entre países grandes, lo vemos ahora con lo que pasa con Europa, Estados Unidos, la discusión sobre Google y Amazon. Pero pensemos en Centroamérica, que de pronto una región pequeña tenga una o dos empresas dominantes. Entonces, no ganamos nada porque no ganamos eficiencia. Estamos generando un mercado más amplio, más apetitoso para los monopolios o duopolios o oligopolios. Por lo tanto, debería haber un instrumento también de política de competencia, que por cierto, en Centroamérica no lo hay. Es decir, lo hay nacional, pero no lo hay compartido. Políticas de compras públicas, Centroamérica ya tiene. Y eso es muy útil porque para países pequeños, por ejemplo, se pueden hacer compras públicas comunes para reducir costos de medicamentos. Y Centroamérica lo hace muy exitosamente. O políticas de coordinación tributaria, eso es mucho más complicado. Pongo entre paréntesis los incentivos fiscales, porque si no coordinamos los incentivos fiscales, que eso es materia tributaria, podemos generar una carrera hacia abajo, un race to the bottom, donde todos perdemos, porque todos los países reducen impuestos con tal de atraer inversión extranjera, con tal de atraer empresas. Hasta Estados Unidos entró en esta carrera recientemente y todos perdemos. Entonces, de alguna manera no lo hay, debería haberlo. Y yo creo que son los nuevos instrumentos que tenemos que comenzar a hablar y comenzar a superar. Digamos, tenemos instrumentos clásicos, tenemos una integración que tiene muchos años de funcionar, pero para que funcione bien, para que se ajuste con los tiempos, tiene que meter instrumentos nuevos. Ahora bien, llegamos a los temas emergentes. Estos temas ponen tensión. En CEPAL, algunos colegas le llaman, son cambios tectónicos. Son tan fuertes que pueden llegar a cambiar totalmente la dirección del comercio, pueden llegar a cambiar totalmente los acuerdos comerciales y reconfigurar cómo se relacionan los países entre ellos. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos, empezando por la crisis económica, la globalización, que está ahora cuestionada, cambios geopolíticos, los temas tecnológicos y la crisis ambiental. Y por supuesto, dentro de todo eso podríamos dar pinceladas a lo que está pasando con el COVID-19. Comencemos con la crisis económica. Lo que vemos acá es las tasas de crecimiento por algunos países o grupos de países como la eurozona o economías emergentes en del año 17 al año 19. Si los números no son buenos, excepto para la India, que logró que en el 2019 se creciera más que en el 2018, todos los demás regiones, digamos, están con menores crecimientos que años anteriores. Es decir, el mundo no es una cuestión de Costa Rica, no es una cuestión de Centroamérica, es que el mundo tiene una crisis de crecimiento, se está creciendo poco. Bueno, se venía creciendo poco, como decía, y además vino el COVID-19. Ya teníamos un problema. Lo que vemos acá es América Latina desde el año 1901, así que tenemos más de 100 años, lo que es muy interesante porque nos permite ver con una mirada estructural y no coyuntural qué ha pasado con el crecimiento. Y evidentemente, como ya sabemos, han habido crisis, han habido contracciones, pero en general las tasas de crecimiento han sido más altas históricamente que lo que tenemos ahora. O sea, en los últimos 10 años, la contracción de las tasas de crecimiento en América Latina ha sido tal
que de 2014 a 2019 solo hemos crecido el 0.4%. Si revisamos hacia atrás, hasta principios de siglo, nunca hemos tenido un periodo con un crecimiento tan bajo. Hemos tenido crisis, pero un crecimiento tan bajo por un periodo largo, no. Y sobre esto llegó el COVID. Es decir, que va a haber una contracción en 2020. Y por supuesto, el crecimiento genera empleo, el crecimiento es un incentivo para la inversión, y por lo tanto, decrecer o contraerse genera lo contrario, una tendencia a un ciclo negativo, que es muy riesgosa, sobre todo en regiones donde tenemos grandes poblaciones en pobreza y que necesitamos crecimiento para generar ese empleo y sacarlos de la pobreza. Lo contrario también es cierto. Es decir, si no hay crecimiento, si hay contracción, va a haber aumentos de pobreza, como ya lo hemos venido diciendo en CEPAL desde hace semanas. Y esto, como les decía, es una pincelada a lo que está pasando con el COVID para 2020. Estimamos, ¿verdad?, a principios de abril que el mundo se contraería un 0.9%, el PIB mundial. Estados Unidos un 3.8%. China crecería positivamente un 1.8%, que para ellos es bajísimo, se han venido creciendo por encima del 7%. 6 cuando han tenido crisis los últimos años. Crisis me refiero con tasas menores de crecimientos anteriores. Y América Latina entre un 4 y un menos 6, menos un 4, menos un 6. Esto es realmente trágico para cualquier efecto. Pero esto hay que leerlo en el contexto de lo que estamos hablando, que es un proceso de integración. Y en un proceso de integración, lo que veríamos, creo que lo vamos a discutir un poco más adelante, es que a pesar de esta contracción, el comercio, sobre todo el comercio regional, se ha contraído menos. Y eso es muy importante porque nos da una luz de por dónde puede haber incentivos a la recuperación. Bien, esta es la tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial. Lo que tenemos es que 2004 a 2008, antes de la crisis, teníamos una tasa de variación del comercio del promedio del 8%. Después de la crisis de 2008, un 2%, se recuperó un poco. Y a partir de 2019, si lo que tenemos es una contracción brutal, todo eso son proyecciones, evidentemente, y las proyecciones pueden variar según los indicadores que vayamos usando. Vamos a pasar un poco más rápido por acá. Esto es la relación que tiene el comercio con el crecimiento del PIB. Entonces, como vemos, desde 1952, en las barras rojas, son las tasas de crecimiento de las exportaciones. Y pusimos unas barras negras horizontales que dicen cuál es el crecimiento medio de las exportaciones en esas décadas. Y nos damos cuenta, en las barras azules está el PIB, que el crecimiento promedio de las exportaciones siempre ha sido mayor al del PIB. Es decir, el comercio tira del PIB. Crece más que el PIB, por lo tanto, apostar a exportaciones es bueno porque eso nos ayuda a que el PIB crezca. Eso dejó de ser cierto a partir de la crisis de 2008. Es decir, comenzamos a tener problemas porque las tasas de crecimiento del PIB son mayores que las exportaciones. Es decir, el comercio, las exportaciones no están tirando del PIB. Y eso nos genera un problema. Y nos genera una duda muy fuerte. ¿Debemos apostar a las exportaciones para crecer? Yo pienso que sí, pero no cualquier exportación. Todo esto, como vamos a ver, termina reflejado en una crisis geopolítica, que lo vamos a ver un poco más adelante. Como les decía, esta estructura que acabamos de ver nos lleva a un panorama donde, vamos a volvernos, donde originalmente éramos optimistas de la globalización. Pensemos que en el año 90, si lo vemos en este gráfico, en el año 90, el comercio crecía en promedio durante esa década a un ritmo del 6.5% mundial, sí, a nivel mundial. Luego, en el año 2000, 5.3, comenzó a decrecer, pero 5.3 es muy alto todavía. De hecho, si vemos en la posguerra, crecía el 8.6%. Es decir, había motivos para creer que impulsar el comercio era bueno para todos, sobre todo bueno para la economía. Después de la crisis de 2008, comienza a haber cuestionamientos porque el comercio pierde ese dinamismo, pierde esa influencia sobre el PIB. ¿Verdad? Y por lo tanto comienzan a haber críticas muy fuertes a la globalización. Por eso le llamamos acá uno de los cambios tectónicos que estamos viviendo es
el cuestionamiento de la globalización. Por un lado, lo que vemos es unas tensiones y unas reacciones a esas tensiones. Veamos las tensiones. El bajo dinamismo de la economía global, bajo crecimiento, por lo tanto, baja generación de empleos, y eso genera presiones en cualquier democracia porque los votantes no van a estar felices si están desempleados. El caso de Costa Rica es paradigmático, un país que lo ha hecho bien, que ha crecido bien, que tiene un buen sistema de educación, que tiene un buen sistema de salud, y sin embargo, en los últimos años tiene bajo crecimiento y poca generación de empleo. Además, un aumento del empleo, pero de menor calidad. Es decir, aparecen algunos empleos, pero poco remunerados, lo que termina afectando además la distribución, o sea, hay una mayor desigualdad y un estancamiento salarial. Hay países que son excepción, estoy de acuerdo, pero en general esto es lo que ha pasado. Hay una intensa competencia de Asia, ¿verdad? Y algunos impactos disruptivos de la revolución digital. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que estamos haciendo una conferencia a través de una plataforma digital, y esto, por supuesto, está afectando a las conferencias como se hacían antes, a los que manejaban conferencias, a los espacios de conferencias, a las salas de conferencias. Eso genera reacciones, nacionalismos, oposición a negociar nuevos acuerdos comerciales o a profundizar la liberalización a través de la OMC, un desafecto al multilateralismo, que el multilateralismo no es solo comercio, el multilateralismo también es la COP y el multilateralismo también es los acuerdos regionales para limitar las armas. O sea, una forma de tomar decisiones coordinada y acordada, digamos, entre los países. Comienza a crearse un desafecto a ese mecanismo. Hay crecientes flujos migratorios, no solamente por la guerra, sino también porque la gente huye de la pobreza. Y el mundo globalizado nos da un faro hacia dónde dirigirnos. Por lo tanto, se genera lo contrario, una resistencia a la inmigración por parte de los países que están recibiendo migrantes. Y eso genera, al final, movimientos antiglobalización. Este es un dato muy interesante de la Fundación Pew, de la Pew Foundation, sobre opinión. ¿Qué piensan algunos países desarrollados, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos, sobre temas claves de la globalización, sobre el comercio, sobre la inversión extranjera directa? Y fíjense cómo, por ejemplo, en Italia, más del 50% de las personas entrevistadas dijeron que el comercio destruye empleos y que también disminuye los salarios. Fíjense que estamos hablando que en Estados Unidos el 50% de la población insiste y considera que el comercio disminuye los salarios. Y un altísimo porcentaje de los entrevistados consideran que la compra de empresas domésticas por empresas extranjeras, es decir, lo que es un instrumento importante de la inversión extranjera directa, que es las fusiones y adquisiciones, que esa compra es mala. Claro, esa opinión pública, esos son votantes, eso se va a terminar viendo reflejado en las elecciones. Entonces, no tenemos que sorprendernos de ver estas cosas en los titulares. America First, ¿verdad? O Trump en un discurso en las Naciones Unidas diciendo que el futuro es de los patriotas y no de los globalistas, ¿verdad? O en Italia, cuando se dice paremos la deslocalización. O en Estados Unidos, cuando ya se bloquea que una empresa china adquiera una empresa tecnológica de Estados Unidos. O bien, eso está sucediendo también en Europa. Es decir, se toman decisiones que van en el sentido contrario a las que se tomaban en los años 90. Y esto es lo que alguna gente llama desglobalización. Tal vez no llegue tanto como una desglobalización, pero sí, evidentemente, hay una tensión y hay una fuerza contraria a la que teníamos en los años 90. Ahora, eso tiene cierto sentido. Aquí lo que estamos viendo, esto es un trabajo del Banco Mundial que tiene un grupo de trabajo sobre ingreso y desigualdad. Lo que tenemos aquí en la horizontal abajo es el mundo entero dividido en percentiles, es decir, en grupos de ingreso. No empezamos en 0, empezamos en 10. ¿Por qué? Porque entre 0 y 10 estamos hablando de gente excesivamente pobre que prácticamente no gana nada y se sale del gráfico. Pero lo importante de esto es ver cómo en los últimos años, entre el año, aquí estamos viendo el año 80 a 2016, más de 30 años. En esos últimos 30 años, lo que vemos es que los grupos del percentil 10 al percentil 30 aumentaron sus ingresos. Eso es la clase media de los países en desarrollo. Es decir,
los países en desarrollo, pensemos en China, pensemos en la India, han incrementado sus ingresos y ellos han capturado el 12% del total del crecimiento. Luego vemos la clase media mundial, los percentiles del 50 al 90, cómo se han estrujado. Es decir, estos no se han beneficiado tanto, ¿verdad?, de la globalización. Esas son las clases medias de los países desarrollados. Son los votantes de los países desarrollados que, por supuesto, están quejando de que el comercio les ha afectado. No estamos seguros si es solo el comercio. Lo que sí sabemos es que es cierto, los ingresos reales de estos grupos, sobre todo en los países desarrollados, no se han visto incrementados en los últimos 30 años. Sí, los de las clases medias de los países en desarrollo, caso, por ejemplo, el de Costa Rica, pero luego vemos el extremo derecho del gráfico, ¿verdad? Entonces vemos que el 1% de la población más rica del mundo ha logrado una captura del 27% del total del crecimiento. Es decir, es una brutalidad de concentración de riqueza en muy pocos. Y por supuesto, esto genera fuerzas contrarias legítimas. Y yo creo que todos tenemos que reflexionar para ver cómo mejoramos, cómo arreglamos esto, ¿verdad?, sin destruir lo que servía. Porque como vimos en la parte, cuando hablamos de estructura comercial y estructura económica, vimos que el comercio regional era útil, que el comercio generaba crecimiento y que el comercio generaba dinamismo en sectores importantes que nos interesan. Entonces no queremos destruir aquello, pero no podemos seguir con más de lo mismo si eso provoca semejante concentración de ingresos. Por lo tanto, hay que repensar las cosas. A manera de síntesis, digamos, podemos decir que hay una síntesis de esta parte, que hay unas debilidades en los regímenes de comercio y de inversión, o sea, los estancamientos de la OMC, hay debilidades fuertísimas en agricultura y subsidios que no se han podido avanzar, hay una proliferación de acuerdos bilaterales y de inversión que nos complican el terreno, ¿verdad? Después, hay vacíos muy importantes, como por ejemplo el Sistema Internacional de Tributación. De hecho, podemos decir, no hay un Sistema Internacional de Tributación. Hemos construido una arquitectura de comercio y construimos una OMC, y a nivel latinoamericano construimos una LAD, y a nivel centroamericano una SIECA y un SICA, pero no tenemos un mecanismo internacional de tributación. Y entonces tenemos espacios para la evasión, lo que estamos leyendo todos los días de empresas que están en paraísos fiscales, incluso en Estados Unidos. Recientemente una publicación hace unos días, donde a pesar de la reforma tributaria, muchas empresas siguen en paraísos fiscales, y hay un gran espacio para que se erosione la base imponible, porque los países estamos compitiendo por atraer inversión y para eso renunciamos a cargas tributarias que serían normales en otras épocas. En otras palabras, parte de lo que la globalización tiene que hacer es hincarle el diente al tema de tributación. Y ya hay planes de acción. Hay algunos grupos, algunos países están liderando discusiones muy relevantes, donde dicen, por ejemplo, que todos los países deberían tener una base mínima pactada internacionalmente de cobro de impuestos. Es decir, todas las empresas deben pagar algo de impuestos, no puede haber cero impuestos. Pero tienen que ser todos al mismo tiempo para que las empresas no huyan hacia los paraísos fiscales. Eso es parte de la discusión, no es un tema cerrado. Y otra de las debilidades de la globalización es financiera. Es decir, se liberalizó demasiado, o sea, no digamos demasiado, se liberalizó el sistema financiero, los capitales se mueven libremente, más libremente que las personas, más libremente inclusive que los bienes. Y por lo tanto tenemos cosas como estas que hemos visto, de que al mismo tiempo que se hunde la economía de los Estados Unidos, que genera desempleo y que se contrae el PIB, Wall Street está creciendo, está desbocado. ¿Sí? Eso no puede ser. Aquí hay una disfunción entre la economía real y la economía financiera que tenemos que arreglar. Y todo esto es parte de la globalización y no tenemos respuestas, pero tenemos que comenzar a pensarlas. Ahora bien, a esto se suman los cambios de políticos. Los voy a pasar rápido porque yo creo que los conocemos. China, a new kid on the block, Asia en general. Fíjense, aquí estos son unas proyecciones muy interesantes a 2030, empezando en 2019. Concentrémonos en el gráfico de la izquierda. Lo que estamos viendo son los gastos en consumo por región. En la parte roja de la barra
son los gastos en consumo en Asia y Oceanía. No es solo China, es toda Asia. Ahí está la India, está China, está Japón, está Australia. Pero fíjense cómo para 2030, bueno, para 2020 ya más del 50% del consumo mundial está concentrado en esa región. Y para 2030 se espera que sea más del 65%. Y fíjense cómo en términos relativos Europa y América del Norte se contraen. En términos relativos, no es que disminuyan su peso, es que el peso de Asia aumenta muchísimo. Es decir, esta es la nueva economía mundial. Y eso tiene su correlato en el gráfico que tenemos a la derecha, que es el de la población y cómo la población se está concentrando en los países de Asia. Bueno, esto cambia totalmente las fuerzas del comercio, los intereses de dónde invertir y con quién negociar. Además, tenemos otros cambios importantes. Aquí lo que estamos viendo es el contenido importado, las exportaciones. Es decir, cuánto importa un país para poder exportar. Cuántos insumos vienen de fuera, los uno, los pego y los mando y los exporto. Marco en un recuadro a China. Y lo que vemos en este recuadro de China es que China ha venido disminuyendo las importaciones, el contenido importado, las importaciones para exportar. Países como Estados Unidos, que tienen un contenido nacional muy fuerte, por lo tanto tienen, o Japón, por ejemplo, lo mismo que de alguna medida Europa, ¿verdad? Que se producen mucho internamente para poder exportar, han venido incrementando el contenido extranjero. En otras palabras, China está sustituyendo importaciones por producción nacional. Y en el gráfico a la derecha lo vemos por diferentes sectores. En todos los sectores, pero sobre todo lo podemos ver en los sectores de alta tecnología, que es cómo ha venido disminuyendo la participación de elementos extranjeros, de insumos extranjeros, sustituyéndolos por nacionales. En otras palabras, China como economía interna, economía externa se está fortaleciendo mucho. Esto es para darles digamos, esto que estamos discutiendo ahora sobre la nueva economía, la geopolítica, es para poder entender lo que está pasando y hacia dónde vamos. Aquí tenemos 4 elementos que nos dicen los cambios de la geopolítica de Estados Unidos y China. Vemos que en términos de paridad de poder adquisitivo, en estos momentos, a partir del año 2014, China tiene un mayor poder adquisitivo que los Estados Unidos, en términos relativos al PPP. En términos de valor agregado manufacturero, lo mismo, desde el año 2010, China tiene mayor valor agregado manufacturero. Si vemos en el margen derecho inferior, lo que vemos es el número de patentes, que eso es muy relevante. Desde el año 2010, China inscribe más patentes, pero muchas más que los Estados Unidos. Y lo mismo sucede en el mercado de bienes, es el mayor exportador mundial. Y por supuesto, lo que tenemos aquí es la emergencia, el renacer de un nuevo jugador que pone en reto lo que teníamos conocido en los años 90 cuando empezó, digamos, la globalización, la última. Bueno. Entonces, lo que vemos es que Estados Unidos reacciona ante lo que está sucediendo en China. Y esa reacción la lleva a hace una reforma tributaria para reducir la tasa corporativa, ¿verdad? Para incentivar la repatriación de capitales. Comienza con una guerra comercial, lo primero, aranceles al acero y al aluminio, pero podemos analizar muchísimos casos más de elementos que muestran que hay una guerra comercial. Y después, bueno, vamos a pasar para que ver otros elementos más quizá importantes que tienen que ver con tecnología que están en esta guerra. Pero lo que quiero decir es que Estados Unidos reacciona de una manera, si se quiere, normal. O sea, tiene que de alguna manera defender su liderazgo y con las mismas reglas que se establecieron en los 90s, reglas que empezaron en los años 60, después de la guerra, está perdiendo cierta medida su liderazgo o ve su liderazgo retado por un nuevo, a new kid on the block, como le digo yo, un nuevo chico en el barrio. Estados Unidos se sale de negociaciones comerciales, sobre todo de Asia, renegocia el TLC con Corea, renegocia el TLC con México, con miras a fortalecer la producción interna.
anuncia nuevas negociaciones con Unión Europea, Japón, y comienza a bloquear la OMC. Todo esto al final son retos, es un freno de dirección contraria a lo que veníamos haciendo, es decir, un freno y una dirección contraria a la globalización. Y encima tenemos una revolución tecnológica. Vamos a ir rápido para terminar y darles chance a las preguntas. Por un lado, una revolución digital. Esta revolución digital es brutal. O sea, fíjense que más o menos cada 2 años se duplica la capacidad de almacenamiento de datos y más o menos cada 9 meses se duplica la capacidad de transmisión de datos. Entonces, cosas que eran imposibles hace poco están siendo ahora posibles, como esta videoconferencia, que estamos haciéndolo con voz, con imagen y con datos. Bueno, además, permite Internet de las cosas, permite almacenar datos. O sea, la revolución digital cambia la forma de hacer las cosas, de producirlas y de consumirlas. Lamentablemente, eso también profundiza brechas tecnológicas, eso profundiza las divisiones entre los países que iban adelante y los que no. China no iba adelante, pero logró posicionarse. Y esto reta profundamente, eso lo vamos a ver también, pero lo adelanto, eso es parte de la discusión sobre Huawei, es parte de la discusión sobre la 5G y sobre las patentes en estos sectores. Sin embargo, la revolución tecnológica no es solamente digital, también es biotecnológica. Ahí tenemos alimentos y tenemos discusión sobre qué sé yo, la modificación genética, tenemos discusión sobre salud y medicamentos. Un buen momento para hablarles ahora, estamos en una pandemia y tenemos una discusión profundísima sobre si esto es o no si debemos sacar o no del comercio mundial o debemos regular o no cosas que antes no estaban reguladas, como se habían desregulado como medicamentos y salud. Bueno, y también una revolución energética. Si algunos países están apostando aún por el petróleo porque es mucho, es abundante y es barato, y el gas es barato también. Las energías renovables son importantes por otro problema, que es el cambio climático. Pero lo que era antes caro, las energías renovables eran muy caras, comienzan a ser baratas ahora. Y por lo tanto también tenemos una revolución energética. Y esto va a afectar el transporte, va a afectar el consumo, va a afectar la forma de producir y la forma de consumir. Y claro, cuando estamos hablando de cambios en la forma de producir, cambios en la forma de consumir, estamos hablando de un cambio estructural profundísimo, ¿verdad? Y el que no se adapte va a terminar siendo arrasado por los que estén montados en esta revolución. Bueno, luego hay una discusión de estándares tecnológicos. Puse aquí algunos ejemplos. Huawei, por ejemplo, posee la mayor cantidad de patentes esenciales, o sea, patentes que son necesarias para poder reproducir una tecnología en materia de reconocimiento facial y también en materia de 5G. Y además, China, a través de su potente sector manufacturero, está impulsando el Internet de las cosas, es que las cosas se comuniquen unas a otras, o sea, la nueva economía. El asunto es que para que una cosa se comunique con otra, para que mi reloj se comunique con mi celular, o para que la alarma de mi casa se comunique con mi carro, o se comunique con un satélite, yo necesito que haya interfaces y haya comunicación, que haya diálogos, es decir, tiene que haber protocolos de comunicación. ¿Quién los tiene? ¿Quién los produce? ¿Quién los patenta? Esa es la gran discusión de quién va a dominar ese sector pronto. Y China ciertamente tiene un liderazgo y ciertamente las medidas que hemos visto para frenar a China en estos temas, como por ejemplo ponerle frenos en materia de tecnología 5G, no vamos a entrar en la discusión de si es legítimo o no las dudas que tenemos sobre si China hace o no espionaje a través de la 5G. Eso no es punto ahora. Lo que es punto ahora es que ciertamente hay un liderazgo de China que le dará un liderazgo mayor dentro de unos años porque domina las patentes esenciales en estas áreas, ¿verdad? Y algunos países quieren retar, no sienten retados por China, quieren frenar ese crecimiento. Y en suma, tenemos una crisis ambiental, que ese es el otro elemento disruptivo, la otra gran, digamos, placa tectónica, la otra gran crisis tectónica que nos lleva a hacer cambios. Bueno, pasamos rápido, porque todos lo sabemos. En este gráfico, pues nada más para que se den una pincelada, una idea, en este gráfico que tenemos a la izquierda,
es la evolución de eventos extremos hidrometeorológicos registrados en México y en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es brutal. O sea, un día de esto me preguntaba un amigo, me decía, yo no sé si antes habían tantos huracanes, pero cuando yo era pequeño no, me parecía que no. Bueno, pues tiene razón, resulta que habían menos, ¿verdad? Y el número de personas afectadas, incluso pérdidas de vida, y los miles de millones de costos, digamos, de pérdidas, va en crecimiento año con año. Lo estamos viendo ahora, lo que está pasando en las inundaciones en Guanacaste, en Costa Rica, ¿verdad? Pero lo podemos ver en Asia, lo podemos ver en cualquier otro país. Hay un índice, que lo pongo aquí nada más para poner un ejemplo, Centroamérica, de riesgo climático. Vemos que la región es una región con una gran vulnerabilidad. Para darles una idea de lo que se estima, de hecho Centroamérica es una de las regiones que se estima con mayor afectación por el calentamiento global. Se considera que puede haber un aumento, digamos, en el escenario más grave para Centroamérica, para el año 2100, o sea, dentro de 80 años, de 4.2%, de 4.2 grados centígrados en promedio, lo que es gravísimo, ¿verdad? Eso va a significar un cambio en cosechas, en enfermedades transmisibles, en vectores como mosquitos que transmiten enfermedades, y por supuesto afectación de cosechas básicas como maíz, arroz, frijoles. En CEPAL hemos hecho estimaciones, no las voy a poner acá, pero esas estimaciones significan una contracción muy seria de capacidad productiva en esos tres alimentos. Bueno, esto es la reducción de precipitaciones estimada también en el escenario más grave, una reducción de un 28%, o sea, casi 30% de reducción de agua. Se requiere más agua para sembrar y se requiere más agua para el consumo humano, al mismo tiempo que hay una reducción de las precipitaciones. Es decir, seamos conscientes, usemos la ciencia, tenemos que hacer algo. Bueno, entonces creemos que realmente es el cambio climático la externalidad más seria que enfrenta la economía y que tiene que ser abordada por los procesos de integración y por el comercio en general. Entonces, CEPAL, y con esto vamos terminando, hace una propuesta de cambio estructural progresivo. ¿Qué es? Mire, para CEPAL, el cambio estructural es la forma en que los países se desarrollan. Me explico. El desarrollo de un país significa cambiar de una estructura productiva que hoy tiene una productividad 1 y queremos que tenga productividad 2, 3 o 4. Que hoy tiene empleo 1, que hoy tiene salarios 1 y queremos que tenga 2, 3 o 4. Si queremos cambiar la estructura. El desarrollo económico significa, y lo podemos ver a través de los cambios estructurales de la economía. Ahora bien, eso no sucede solo en el vacío, porque si uno deja la economía sola en el vacío, sin actuaciones del Estado, de política pública, lo que hace es profundizar la estructura actual. Si los sectores actuales van a mantenerse, evidentemente retados por el exterior, y algunos no podrán. Siempre hay un garbanzo de libra, o sea, siempre hay un sector que logra sin ninguna política pública salir adelante y crecer y ser exitoso, pero en general se requieren apoyos del Estado. Todos los países del mundo lo hacen. Veamos lo que se está haciendo en Estados Unidos ahora, protegiendo sectores tecnológicos, cómo se ha protegido el sector de la aeronáutica, cómo se ha apoyado el sector de las comunicaciones, el sector farmacéutico en todos los países. Y para eso hay políticas de diferentes formas, verticales, o sea, yo hago una política específica para ayudar a un sector, por ejemplo, una política específica del Seguro Social de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica para producir antivenenos en el clorito picado, es una política vertical específica, o una horizontal. Vamos a dar mejor educación para todos porque eso nos va a ayudar a tener un pueblo más educado y nos va a ayudar a un cambio estructural. Ahora bien, lo que decimos es que, concentrándolo, en el contexto de integración económica, ese cambio estructural progresivo, es decir, que se dé pasos lentos hacia adelante, pero ninguno hacia atrás, ¿verdad? Y que sea con miras a buscar la igualdad, parte de su progresividad. Ese cambio estructural progresivo puede encontrar en el comercio y en la integración algunos elementos de apoyo que lo impulsen. Es decir, pensemos en el ejemplo de Centroamérica, el
el cambio que Centroamérica necesita en su estructura económica puede ser fortalecido por el proceso de integración, aún y atendiendo digamos, los choques tectónicos que señalé antes. Y concentro en 5 pilares esos cambios. En una política industrial nueva. No estamos hablando de la política industrial del siglo pasado. Estamos hablando de una política industrial o política productiva, si se quiere, donde se incluya los servicios, donde los países... ¿Cómo se puede hacer una política regional, una política de cambio estructural regional en materia industrial? Bueno, se pueden liberalizar sectores de servicios. Se puede, por ejemplo, Centroamérica no tiene un comercio electrónico interno, no tiene contenidos digitales propios. Se pueden promover y se puede generar un comercio electrónico para lo cual se requieren acuerdos que no existen sobre manejo de datos de las personas, de las empresas, formas de pago, que se considera un courier para que pase la frontera sin ser detenido. Es decir, mientras no tengamos los acuerdos, no vamos a tener un desarrollo de un sector digital. Y no vamos a tener, por lo tanto, tenemos una política regional en potencia varada. Se puede hacer. Se pueden desarrollar cadenas regionales de valor, sin duda alguna. De hecho, en Costa Rica tenemos ejemplos. Dos Pinos compra leche en Panamá, compra leche en Nicaragua, la procesa en Costa Rica y la exporta al Caribe. Esa es una cadena regional. Y así podemos encontrar otras cadenas de azúcar y podemos encontrar otras cadenas regionales y se pueden potenciar esas cadenas beneficiándose de capacidades de los países vecinos. Una de las ventajas de las cadenas regionales es que generalmente se están aprovechando no tanto la competencia con el país vecino, sino las capacidades y las similitudes que tienen los países vecinos. La innovación y el valor agregado. Como ya vimos por la revolución tecnológica, es necesario innovar y es necesario agregar valor y es necesario hacer un cambio en la producción que estamos haciendo para que tenga cada vez mayor valor agregado. ¿Puede ser esto regional? Claro que sí. Yo creo que la política de innovación es muy eficiente si se hace nacionalmente, pero pueden haber políticas regionales. Fíjense, por ejemplo, que Centroamérica enfrenta algunos productos, tiene productos comunes o enfrenta problemas comunes. Dengue, chikungunya, ¿verdad? O pensemos en la roya del café. Somos países muy pequeños y cada país está haciendo investigación para resolver roya, dengue, chikungunya. Si uniéramos laboratorios y recursos para innovar en áreas de interés común, multiplicaríamos por 5 o por 6, que es el número de países de la integración centroamericana comercial, las capacidades de éxito. El desarrollo sostenible. Es necesario un Big Push ambiental. Es necesario un keynesianismo ambiental y para eso se pueden hacer políticas regionales, sin duda alguna. Qué sé yo, nosotros podemos tener políticas, por ejemplo, en estándares. ¿Sí? ¿Cuánto plástico puede tener un producto regional? Es un estándar técnico. O podemos tener contenido de carbono de la producción. Es un estándar técnico. Eso se puede hacer regionalmente, sin duda alguna, y se puede impulsar, por lo tanto, un cambio en el sector. Porque si no hacemos este cambio, como estamos viendo con el caso del coronavirus, es el medio ambiente el que nos va a imponer el cambio, y puede ser de manera trágica. Y al final, la igualdad. O sea, todo eso tiene que ser progresivo, porque la región es muy desigual. Y la tendencia, como vimos por los datos del Banco Mundial, es a la desigualdad. Entonces tenemos que insistir en que cualquiera de esos cambios tiene que tener elementos, acuerdos regionales sobre impuestos, acuerdos regionales sobre incentivos fiscales, por ejemplo. Si no, vamos a tener siempre, nos va a faltar una pata en el proceso de integración. Ahora bien, para ir terminando, la crisis económica actual. Sí, yo creo que después de esta crisis, yo no quería meterme en el tema de la pandemia porque yo lo veo más como un elemento coyuntural, que ha durado un año, que puede durar 2, posiblemente dure 2 años, todo el 2020, todo el 2021. Sin embargo, sí hay lecciones que podemos aprender de ahí y posiblemente se den cambios que afecten o pongan una dirección a la integración. Por un lado, las redes de producción. Sí, se van a buscar redes de producción que puedan responder a estas crisis, ¿verdad? Y en ese sentido ganan peso o se privilegian los mercados finales más cercanos. Y ahí el nearshoring tiene un peso importante y puede que Centroamérica y México, que son regiones cerca de Estados Unidos, sean beneficiados de esto. Se están relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos
los medicamentos y los equipos médicos, por ejemplo, se están convirtiendo en estratégicos que no lo eran antes. Es decir, hace un año no se pensaba en eso. Se está agudizando la fragilidad del multilateralismo. Es decir, en este proceso de crisis, pues Estados Unidos abandonó a la OMS. Bueno, algunos países tomaron decisiones individuales, aún en procesos de integración profundos como el de la Unión Europea. Centroamérica no tanto, se tomaron algunas medidas, cerraron fronteras, luego se abrieron, se tomaron medidas rápidas para coordinar medidas. Entonces, yo creo que en el fondo tenemos que repensar el multilateralismo. Por un lado, defenderlo. Los países pequeños necesitan el multilateralismo porque si no lo que va a prevalecer es la ley del más fuerte. Pero también tenemos que aceptar que lo que teníamos no era perfecto y que había muchas cosas que no se podían arreglar multilateralmente. Es decir, un ejemplo en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad sigue teniendo veto de 5 países que eran las potencias de la post-Segunda Guerra Mundial y son esas mismas potencias las que quieren evitar a toda costa una reforma de esa distribución del poder. Bueno, el mundo ya no es así y por lo tanto el multilateralismo tiene que cambiar, tenemos que actualizarlo. Y yo no sé, no creo que se revierta la globalización, pero sí posiblemente haya una economía con 3 polos muy potentes, Europa, América del Norte y Asia Oriental, y eso nos va a llevar a reconfigurar nuestras apuestas. Bueno, creo que América Latina debe repensar lo estratégico que es la integración. La región centroamericana es un buen ejemplo para América Latina, ¿sí? Porque es una integración bastante profunda y que da algunos, pero pequeña. Creo que se puede pensar se puede ser más ambicioso y es un momento oportuno. Además, se deben dar saltos tecnológicos. Yo creo que para eso, por ejemplo, hay cosas que no estamos haciendo, como la creación de mercado común digital, que estamos perdiendo un potencial enorme, ¿verdad? No es una región pequeña, es una región de 650 millones de habitantes. Estamos hablando de digamos, casi el doble de la población de Estados Unidos. Pero que estamos todavía tremendamente compartimentalizados. Y este proceso de integración permitirá alcanzar una escala para ciertas industrias, para ser viables, sobre todo que estén alineadas con los cambios tecnológicos que se requieren para enfrentar el cambio climático. Eso es lo que yo quería contarles. Yo les agradezco muchísimo el tiempo. Le paso la palabra ahora a los amigos de la UNED y estamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Mario, por su presentación. Daremos unos minutos para recopilar las preguntas. En breve regresamos con ustedes. A tu señal.
Bien, de vuelta con el espacio para preguntas. La primera para Jorge Mario. ¿Cómo se explica que precisamente en tiempos de la guerra centroamericana, primero bajó, pero luego aumentó muchísimo el comercio intrarregional? La siguiente, ¿no es también cierto que compañías costarricenses se han centroamericanizado para aprovechar los costos menores de energía y salario en otros países centroamericanos? Les cedo la palabra. Muchas gracias, Helen. Y muchas gracias a las personas que hicieron las preguntas, porque esto nos ayuda a puntualizar algunos temas, profundizarlos. Sí, sin duda alguna, la época de la guerra, los 80s en Centroamérica, fue cuando más se contrajo el comercio interregional. Coincide no solamente con la guerra, que por lo tanto se rompen los pasos de frontera, el comercio se encarece porque los camiones no pueden pasar libremente o corren peligro y los riesgos son muy altos, ¿verdad? Sino que además coincide con una crisis mundial, la crisis en los 80s precisamente. Y los estados tienen poco dinero, hay una devaluación de las monedas, hay una inflación muy rampante, el consumo se contrae. Lo que quiero decir es, el comercio regional refleja una crisis mucho más profunda, que tiene que ver con una crisis de guerra, pero también con una crisis de los gobiernos y los estados y de modelo. Acordémonos que veníamos del modelo de sustitución de importaciones y comienza a cambiarse a un modelo de regionalismo abierto. En los 90s se pacifica la región, pueden volver a pasar los camiones, puede haber movimiento de personas, vuelve a haber crecimiento, vuelve a haber consumo y se revitaliza el comercio. Además, se cambia el modelo, hay un modelo de apertura, ¿verdad? Llega mucha inversión extranjera, eso genera empleo, mayor capacidad de consumo, ¿verdad? Y se genera una exportación muy fuerte hacia afuera de Centroamérica. ¿Sí? Recordemos la iniciativa para la Cuenca del Caribe, pero también los acuerdos con los Estados Unidos, con México. La región se vuelve una gran exportadora y se revitaliza el comercio interno. Es decir, durante la guerra se interrumpieron los procesos de consumo y procesos de producción y de logística que se retoman en los 90 y eso explica en gran parte el crecimiento del comercio. La otra pregunta es muy interesante. Si las compañías costarricenses, las transticas, se han centroamericanizado para aprovechar los costos menores de energía y salario. Aquí la respuesta es variada. Las razones por las que una empresa se transnacionaliza, las razones por las que una empresa se traslada afuera pueden ser varias. Es cierto que una puede ser por eficiencia, es decir, ganar eficiencia, reducir costos. Y la reducción de costos pueden ser por energía, puede ser, pero también puede ser por costos de acceso a la tierra, puede ser por costos de mano de obra, costos de seguros. O sea, pueden haber muchas razones por las cuales una empresa busca instalarse fuera. Entonces, vamos a encontrar algunas que sí es cierto que se trasladaron porque la energía era más barata. Eso es cierto. Pero eso no es cierto para todas, porque hay otras empresas que se trasladan en busca de mercados, no en busca de costos. Incluso ¿por qué Fifco invierte en una cervecería en Estados Unidos? No está buscando energía más barata ni está buscando mano de obra más barata. Está buscando acceder a un mercado. Lo mismo, ¿por qué Dos Pinos hace una inversión importante en Guatemala en el sistema de distribución? Para acceder a un mercado, al país con mayor población de la región. Es decir, un motivo de inversión puede ser eficiencia, reducción de costos, otro puede ser ganar mercados, pero puede haber otros motivos. Uno puede invertir por estrategia, simplemente porque puedo adquirir una empresa que tiene patentes. Por lo tanto, me posiciona tecnológicamente. Y vamos a encontrar esos casos en Costa Rica también. Vamos a encontrar empresas que abren porque compran a una empresa o invierten en una empresa que tiene activos tecnológicos o conocimientos en Colombia o en Panamá y que les es importante para su crecimiento. Al final, en el estudio que hicimos en CEPAL, lo que encontramos es que las empresas costarricenses que invierten en el extranjero, aunque inviertan en el extranjero, generan más empleo en Costa Rica. Hay una transformación estructural de la empresa. Es decir, veamos unos ejemplos. Una empresa que abre una planta productiva en un país, aunque sea más barato, posiblemente destruye empleos en Costa Rica, empleos de manufactura,
pero va a generar empleos en la administración, empleos más pagados y más calificados. De hecho, esto se ha visto en los países desarrollados. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en Italia, de que cuando una empresa se transnacionaliza, lo que cambian son los empleos en la matriz, en el estado, en el país original. Suelen cambiar empleos más sofisticados. Un ejemplo muy interesante es una estrategia japonesa. Japón es un país que se está envejeciendo rápidamente y por lo tanto están viendo que no tienen capacidad para mantener su planta productiva manufacturera. Entonces, no solo por precios, que también es una idea, sino que se trasladan. ¿Por qué Toyota se traslada a Texas? No porque anda buscando mano de obra barata, es porque anda buscando el mercado de Estados Unidos. ¿Por qué traslada algunas partes y componentes a Vietnam? Porque anda buscando algunos costos. Pero la estrategia japonesa es, vamos a dejarnos en Japón la innovación, el diseño y la administración de las empresas. Y vamos a trasladar la estructura hacia afuera. Entonces yo creo que una empresa, y en Costa Rica no es la excepción, cuando se traslada hacia afuera puede tener diferentes motivos. Y depende del sector. Una empresa primaria, qué sé yo, una empresa que exporta melones o que exporta naranjas, quizás se traslade a un país porque es más barata la tierra, pero la administración sigue estando en el país original, ¿verdad? O tal vez se traslade a un país porque es más eficiente en la logística o en los puertos, o tal vez es más eficiente en la energía, ¿verdad? Entonces no hay un número que le calce a todos, sino que depende sector por sector, empresa por empresa. Lo que sí es cierto es que una vez que se transnacionalizan, exportan más, crecen más y mantienen en el país original los corporativos de administración, de contabilidad, de diseño y los mandos de la empresa. Por mi parte, eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Belia, Helen. Sí, acá tenemos la última. ¿Cuáles piensa usted que son las fuerzas políticas concretas interesadas en una propuesta como la de la CEPAL de transformación productiva regresiva? Y bueno, es muy interesante. Fíjense que yo creo que hoy por hoy el mundo está en transformación. Mi charla iba enfatizando de que las cosas no son las mismas hoy como eran antes, ni van a poder seguir siendo iguales. Entonces hay muchas fuerzas en el terreno funcionando al mismo tiempo. Y no todas son blanco y negro, sino vamos a encontrar que, qué sé yo, que un partido de izquierda o un partido de centro, un partido de derecha, adopta todas las medidas propuestas por CEPAL, por la OCDE o por el Banco Mundial. No, adoptan algunas, unas sí, otras no, y se van ajustando. Entonces yo creo que algunas de las fuerzas que más, digamos, pueden acompañar las propuestas de CEPAL son de la naturaleza misma, o sea, el cambio climático. O sea, la propuesta de CEPAL responde a un problema y al mismo tiempo da respuesta a un problema. Y yo creo que hay muchos grupos de diferentes signos que están interesados en dar respuesta al problema del calentamiento global y darle una respuesta tecnológica al calentamiento global. Eso por el lado tecnológico. Luego están muchos grupos políticos y económicos que están interesados en mantener el multilateralismo, que es también una propuesta de CEPAL y de todas Naciones Unidas. Y después vamos a encontrar cosas como algo que planteé, que fue el tema fiscal, el tema, digamos, la coordinación tributaria internacional, un acuerdo internacional tributario, para el bien del comercio. Siempre se ha dejado, es un capítulo que no existe en las negociaciones comerciales, ¿verdad? Pero que yo pienso que se debe abrir. Ahí tenemos diferentes fuerzas. Y las empresas transnacionales podrían incluso ser aliadas porque puede interesarle que tengamos todos un mismo piso. Bueno, sobre todo si ese piso es un piso justo para ellas y eleva y, digamos, aplana la cancha en todos. Entonces, yo diría en conclusión que no hay una fuerza. De hecho, es parte de lo difícil de la política actual y de la geopolítica actual, que uno ve grupos que aparecen antagónicos y de pronto están unidos en una causa y están peleados en otra causa. Por eso el proceso tiene que ser gradual y progresivo, lento, sin un paso atrás. Ir dando triunfos pequeños hacia adelante para ir construyendo una nueva institucionalidad
que permita vivir mejor, que es lo que todos queremos. Belia, Helen, adelante. Sí, nuevamente muchas gracias, Jorge Mario, por su detallada presentación. Y de esta manera finalizamos este evento agradeciendo su atención y compañía.